y vamos a seguir nuestra agenda. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Ok? Hemos creado ya la solución, hemos subido al GitHub, todavía no hemos puesto esta información de clientes, empleados, tickets y reportes. Lo que necesitamos ahora hacer es hacer una conexión a la base de datos. Y para ello vamos a un poco guiarnos en la documentación que tiene DevExpress. Entonces, si es que ponemos DevExpress, aquí vamos a buscar Database. Ok, aquí tenemos justamente unas referencias de cómo conectar nuestra aplicación a una base de datos. ¿Sí? Vamos a usar la primera parte, que es especificando nuestra conexión en archivo. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos justamente en esta parte, qué base de datos son soportados, o aquí en la parte que dice cómo conectarnos a la base de datos. Y aquí hay una información que será muy útil porque aquí nos dice cómo tenemos que hacerlo. Esto es para Access, MS Access, para XML Dataset y así. Esto es para SQL Server, pero no vamos a hacerlo con nuestro servidor de SQL Server, sino vamos a usarlo con la base de datos de MySQL. ¿Sí? Entonces, para ello tenemos esta información. Tenemos que copiarnos esta conexión y justamente buscamos el app setting JSON y aquí vamos a cambiar justamente en la línea 3 nuestra conexión. Voy a hacer que se haga un wrap a nuestras líneas de código. ¿Okay? Vamos a ponerlo, quitamos esto y pegamos nuestro código, copiamos y estamos diciéndole que va a ser un proveedor de MySQL. Aquí vamos a cambiarle la dirección, que sería, en este caso voy a usar mi servidor de pruebas, nada más. Entonces tengan en cuenta que vamos a poner, tenemos que crear nuestra base de datos, todavía no tenemos, así que me voy a ir a la base de datos. En el servidor de pruebas está con cPanel. Vamos a ir en la parte de bases de datos, otras bases. Aquí voy a crear una nueva en la que dijimos que nuestra base se va a llamar, voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Le puse sistema soporte, ¿sí? Sistema soporte, le creamos en la base de datos. Ya está creado. Nos vamos a ir en la parte de añadir usuario y vamos a poner lo mismo, sistema soporte. Aquí hacemos que vamos a generar automáticamente el código copiado, usar esta contraseña y crear usuario. Entonces acuérdense que este es el usuario y la contraseña es la que me he copiado y voy a pegarlo aquí, password. A este usuario tengo que agregarle los permisos para que pueda escribir, alterar, etc. Entonces le voy a dejarle con todos los permisos y voy a poner make changes. Y finalmente tendremos la opción, porque si ejecutamos ya con esta alternativa, posiblemente vamos a tener un error, el que dice, y de hecho vamos a ejecutarlo para que salga el error, porque necesitamos hacerle un remoto SQL, es decir, este servidor va a permitir que en conexiones remotas se conecten a la base de datos. Una vez que ya tengo la información ingresada en mi JSON config, app setting JSON, perdón, vamos a ejecutar. Muchas veces, en algunas ocasiones, el proyecto que se ejecuta primero, especialmente si va a clonar desde el GitHub, el que va a aparecer como primario es este, es decir, pongámosle
así se va a clonar, y obviamente no puede ejecutarse el mismo módulo. Tenemos que ponerle para que el sistema soporte Blazor Server sea nuestro, irnos más abajo y le ponemos como ponerle predeterminado a este proyecto, ¿sí? Ponemos set as startup project. En español es justamente la que dice ponerle como predeterminado esta solución, y ejecutamos. Sí, se levantó, nos pide, nos va a saltar una pantalla donde está la información de usuario y contraseña. Esperemos que se cargue. Como es una conexión a la base de datos remota, puede ser que se demore un poquito, pero ahí saltó. ¿Cuál es el usuario y cuál es la contraseña? Vamos a irnos a la parte, hay un archivo que es justamente en el módulo donde dice Database Update. Este archivo Updater es la que genera la base de datos, y por defecto va a generar un usuario que es user, y también va a crear un usuario admin sin ninguna contraseña. Entonces, por defecto, al rato que levantó la base de datos, de hecho ya generó toda esta información. En este caso me voy a subir un poquito más y me voy a phpMyAdmin. Me voy a ir a la solución que dice sistema soporte. Aquí no tengo nada de información todavía, ¿sí? Para que aquí me aparezca la información, tengo que necesariamente aquí poner el usuario admin y sin contraseña. Y al momento en que genero, me dice justamente, me sale el error. Y de hecho este es un error distinto, no es relacionado a la base de datos remoto, sino es un error relacionado al MySQL Data, lo que significa que no tenemos con esta librería instalada en la solución, y obviamente no puede conectarse. Hay una parte que es el output de los errores. Aquí nos van a un poco ayudar a entender los errores, qué es lo que está pasando debajo de la aplicación. Y más arribita, si es que buscamos justamente por acá, aquí justamente nos dice que no pudo encontrar el assembly, es decir, la librería de MySQL Data. Cuando es una base de datos SQL Server no pasa esto, porque es una base de datos con conexión directa. Es decir, ya incluyen la librería de la solución que tenemos acá, pero en esta ocasión, como estamos conectando a la base de datos MySQL Server, vamos a dar clic derecho y vamos a ponerle las NuGets. Vamos a por los NuGets, vamos a instalar justamente en Browse, le ponemos aquí y le vamos a poner, esa es la contraseña que tenía pegado, pongámosle MySQL, ¿sí? Nos busca y es justamente esta la que necesitamos, y le vamos a instalar en nuestro sistema soporte Blazor, y necesitamos también en Windows, porque ahí también necesitamos ejecutar el servicio. Entonces primero en la del Blazor voy a poner instalar, tengo que aceptar la licencia y va a la vez a instalar otras librerías. Ya se instaló, ¿sí? Eso fue rápido. Y también lo mismo, doy clic derecho en soporte en la parte de Windows y le voy a poner Manage NuGet y le voy a ponerle MySQL, esta de aquí. ¿Cómo sabemos que estamos instalando en cuál? Aquí justamente nos dice en cuál estamos, el sistema soporte Win. Vamos a instalarle también, y aquí nos pide algunos otros componentes. Le ponemos aceptar y se ha instalado también. Perfecto, voy a cerrar todas las ventanas, guardo las que tenía abierto, sí, ya. Entonces tengo estas dos. Ahora sí voy a ejecutar nuevamente. Ahora sí deberíamos
conectarnos a la base de datos. Esperemos a que se conecte, y aquí en nuestra base de datos se van a crear unas tablas por defecto. Todavía nos han creado, obviamente, porque no hemos logrado llegar a la base de datos en esta segunda ejecución. Vamos a ingresar. Todavía tenemos error. Ahora sí. Dice que no puede conectarse al servidor livedev.com porque dice que se ha denegado el acceso, y nos dice justamente que esta es la dirección IP de este servidor. Entonces le voy a ponerle la dirección IP y aquí le pongo servidor de desarrollo. Esta es mi referencia y le pongo host. Y vamos a ejecutar nuestra aplicación una vez que ya tenemos ingresado la información correcta con los parámetros que hemos puesto en nuestra base de datos. ¿Okay? Está cargando nuevamente. Veamos por debajo qué está pasando. Ya se cargó. Veamos. Y aquí ya salió usuario y contraseña. En nuestra base de datos tampoco todavía no tenemos nada. Vamos a poner aquí admin. Es la primera vez que estamos ejecutando la solución. Entonces veamos qué es lo que pasa. Veamos por debajo qué está pasando. Creo que ya tenemos éxito con la conexión. Dice que ya completó los procesos. Y aquí ya pasó en la segunda pantalla. Y aquí debemos tener las tablas. ¿Sí? Aquí se crearon algunas tablas. Principalmente es esta parte del usuario, que justamente tiene la información del usuario, el admin, y el usuario user. Tenemos ya la solución funcionando, así es que vamos acá. Nuestra aplicación se levantó, donde podemos crear un usuario. Aquí pondremos Daniel C, y le vamos a poner guardar, y podemos incluso decirle que ingrese con un rol, y aquí le puedo ingresarle el rol y le digo que este usuario es por defecto o este usuario es admin. Aquí están mis detalles, como estoy como administrador. Aquí puedo cambiar la contraseña, y lo mismo pasa al momento en que entramos a cada usuario. Por ejemplo, si vamos a los usuarios y voy a Daniel C, aquí voy a encontrar la información donde puedo resetear la contraseña. ¿Sí? Aquí puedo resetear y puedo cambiarle con la nueva contraseña, o simplemente al rato que el usuario ingrese ponerle force change. Ahora, esto está en inglés, necesitamos ponerlo en español.